Bueno, bienvenidas a otro capítulo de Roberto Alejos Podcast. Bueno, ya saben, ¿verdad? Como siempre, no se vale que si nos está viendo por primera vez no se suscriba, o si ya van varias veces que nos ve y no se ha suscrito, ahí presione, ahí está la flechita, ahí dice suscribirse, no cuesta absolutamente nada. O también, si está suscrito, que presione la campanita para que le avise cada vez que subimos un capítulo. Ayer me decía alguien, mira, ahora no ha subido nada. Mire, vea su teléfono. Sí. Lo que pasa es que no tengo conectada la campanita. Pues no se vale, porque recuérdense que es una vez a la semana con temas de mucho interés, didáctico, temas alrededor de una tacita de café. Temas que yo quisiera ya no tocar, pero los tenemos que tocar porque cada vez están peor. Hacemos los análisis de coyuntura, vamos advirtiendo qué es lo que está sucediendo. De repente vemos que alguien en la administración pública pone una conferencia de prensa, hace un anuncio y decimos, ahí van otra vez, con buenas intenciones probablemente, pero no va a volver a funcionar. ¿Por qué? Y ahí ese es el tema. Nos sigue preocupando un tema terrible, que es la criminalidad en este país, la violencia que hay en este país. O sea, sigue siendo uno de los temas número uno. Sin embargo, ya en las encuestas no aparece como número uno, como que aprendimos a vivir con ese tema. La gente ya se acostumbró a pagar la extorsión. En la zona 18 ya se acostumbraron a que no hay transporte público, hay que parar el tuk-tuk, que es propiedad de las maras, o no pueden salir de la colonia, y lo van viendo como una forma de vida más normal, ¿verdad? Es preocupante. Yo solo esta semana 7 personas allegadas a mí de mis contactos les hackearon su teléfono y se pusieron a venderme dólares, a pedirme que me metiera a una fundación para donar dinero. También caí comprando aparatos eléctricos con mis puntos de una empresa telefónica. Llamé a la empresa para ver por qué no habían llegado. Nosotros no tenemos puntos, ¿verdad? Hasta me da vergüenza contarlo. ¿Cómo puede caer uno de fácil en el tema? Infierno penitenciario guatemalteco, rompiendo el silencio, es el nombre de este libro. Acuérdense que una vez al mes tenemos el club de lectura con Alfonso Portillo, estamos promoviendo la lectura y en este caso promoviendo temas de mucha preocupación, porque aquí nos sigue poniendo ejemplo Bukele y lamentablemente sigue siendo, pues, aunque no nos guste, un buen ejemplo porque ha logrado prácticamente dar la violencia, a desaparecer la violencia en el país, y ha sido controlando a las maras. Hay muchas historias de cómo las controló, que él los traicionó, que los logró arrinconar. Construyó una cárcel impresionante, creo que son como para 40,000 personas, una sola, en vez de estar construyendo pequeñas. O sea, medidas que al final no importa si es tirano, si está haciendo las cosas ilegalmente, la gente lo quiere por el tema de la seguridad, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está con nosotros el autor del libro, ¿verdad? Una persona que hemos conocido por su trayectoria, porque que nosotros nos movemos no en el tema penitenciario ni en las maras, nos movemos en el mundo político, y entonces ahí conocimos a Norman Ruano. Norman, bienvenido, muchas gracias. Gracias. ¿Verdad? Gracias por aceptar la invitación. Norman es politicólogo, criminólogo, esa es la idea, ¿verdad? La idea de entrevistar a alguien que conoce el tema. Ya estuvo en el sistema penitenciario, ya estuvo, si no estoy mal, en el Ministerio Público, ¿cuánto? Como 8 años, sí, en el Ministerio Público. Bueno, está ahí, asesora a gente en materia de seguridad en el Congreso de la República, en fin, el tema. O sea, no estamos, como siempre, invitamos a la gente experta y a la gente que se atreve a hablar, ¿verdad? Felicidades por ese libro, por romper el silencio, ¿verdad? Con temas impresionantes, porque digamos que me interesa mucho. Hay capítulos aquí interesantes. Hay la evolución histórica de las maras, cómo han cambiado las maras. Tenemos que estar conscientes de ese tema. Estamos conscientes, capítulos que hay en el libro, el problema estructural que tiene el país en materia penitenciaria, el crimen organizado, pues realmente por eso se llaman crimen organizado, porque se organiza perfectamente, los privilegios que hay adentro del sistema, en fin. ¿Por dónde empezamos, Norman? Bueno, una problemática muy grande que tiene nuestro país es la criminalidad muy marcada. Muy bien lo decía, parece que nos estamos acostumbrando a vivir con eso y que ya aceptamos que tenemos que pagar una extorsión, que la delincuencia es normal en nuestro país, cosa que no se debe rendir. Nunca debe poder más el crimen organizado que el mismo Estado.
Entonces, bueno, yo como experiencia en el sistema penitenciario nos dimos cuenta o pude conocer que desde las cárceles se cocina mucha criminalidad hacia afuera. Ahí están los líderes de las pandillas, por ejemplo, que estos han evolucionado drásticamente en su operación. Ahora no son una simple subcultura, una simple pandilla de barrio, sino que es un crimen organizado realmente que opera desde el cobro de la extorsión, como también manejar ya sus propios negocios, sus propias finanzas, que no han sido atacadas al día de hoy, y también el control que ejercen desde las cárceles. Hoy cada una de las pandillas, por ejemplo, tiene una cárcel específica para cada uno de ellos, y porque ellos lo piden. Y si hoy se quieren mover de Escuintla para Mazatenango y quieren esa cárcel, así se las provee el Estado también, de alguna manera. Bueno, los que nos gobiernan, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, es un temor, es un poder que ellos ostentan desde las cárceles y que se ve reflejado en la criminalidad, en la ola de criminalidad que enfrenta nuestro país en las diferentes zonas. Entonces, el sistema penitenciario en su problemática estructural tiene varias, muy definidas, muy claras. No es algo que podemos descubrir este día acá, es algo que ya se ha escrito, que ya está muy bien patentizado. El tema de la infraestructura penitenciaria, tenemos un hacinamiento total en las cárceles, una capacidad para 6.500, donde tenemos 26.000 privados de libertad. O sea, nosotros tenemos habitaciones para 6.500, por decirlo de una manera, y tenemos ¿cuántos? Más 26.000. 26.000. O sea, 20.000 de más. Así es. Sí, ese hacinamiento provoca de todo en el sistema penitenciario. Esa falta de control, entonces esto lo aprovechan los mismos privados de libertad para autogobernarse. Ajá. Entonces de ahí sale, por ejemplo, aquellos términos como la talacha, por ejemplo, que esto es interno, obviamente, no lo puede controlar las mismas autoridades penitenciarias, u otras se hacen cómplices, porque al final es plata, es dinero, y estos lo que hacen es autogobernarse. También allí suceden muchos crímenes dentro de los centros penitenciarios, porque ellos gobiernan las cárceles desde dentro y desde allí ejecutan o dan órdenes para realizar extorsiones, asesinatos, secuestros, diversidad de delitos que se cometen por órdenes de quienes hoy lideran las pandillas o el crimen organizado en general. Todos operan desde dentro. Y hay una cuestión bien interesante, la comunicación que estos tienen. Al final es un derecho que tiene un privado de libertad en comunicarse con su familia, con su abogado, con su asistente religioso, los extranjeros con sus respectivos cónsul o embajadas, ¿verdad? Pero la comunicación la tienen estrechamente con sus estructuras criminales. Entonces, no se ha logrado. Desde el 2009 hay una ley de telecomunicaciones que obliga a las empresas de comunicaciones a poner inhibidores de señal en las cárceles. Y esto limitaría esa comunicación que genera esa comunicación de las estructuras criminales. Entonces, no, al día de hoy no se tiene esa cobertura por distintas cuestiones. A ver, no hablemos de eso, porque el ministro sale ahora diciendo, hoy sí, vamos a bloquear los celulares en los centros penitenciarios. Estamos hablando 23 centros penitenciarios. Y normalmente se ponen inhibidores en los que conocemos, ¿verdad? Que no llegan ni a 5 y no funcionan, ¿verdad? Realmente no funcionan. Sí funcionan, pero ¿cómo es el tema? Porque, digamos, no queremos ser ave de mal agüero, pero, digamos, aquí entrevistamos al ministro de Gobernación cuando era Francisco Jiménez, y él dijo que iba a empezar precisamente por el sistema penitenciario. Empezó con requisas, empezó con todo el tema, y al final la razón por la que se fue esa, el sistema penitenciario. La fuga de aquellos, ¿cuántos? 20, ¿verdad? Y toda la corrupción y la estructura que hay adentro lo sacó y lejos de cambiar las cosas empeoraron, ¿verdad? Después, digamos, hemos venido con la misma cantaleta y otra vez el ministro viene con 2 temas, ¿verdad? Ahorita 2 temas fuertes que yo le he oído. Cerrar los comedores de la policía donde él admite que hay corrupción, ¿verdad? Pues solo lo cierra y no nos cuenta qué está haciendo.
Si está comprando al por menor, como dicen los muchachos, que el negocio ahí es peor, que a quien dejó encargado, va a poner una estructura, lo va a privatizar, lo va a dar a los que ya se lo daban antes. No sabemos qué hizo exactamente con ese tema de cerrar los comedores, pero por lo menos admite, después de ya un buen tiempo estar ahí, que ahí hay una corrupción solo en el tema de la alimentación de la policía. No me quiero pasar a la alimentación de presidios, que eso es harina de otro costal. Pero ahora sale con el tema de hoy sí vamos a bloquearlas. ¿Por qué realmente no se puede bloquear el sistema? Esto se ha venido trabajando, como le decía, desde 2009. Alguien inicia con esta ley, con ese objetivo, ajá, que es primordial, es muy necesario, es más urgente que cumplan las compañías de telecomunicaciones con comprar esos inhibidores de señal y que los pongan realmente a funcionar. Son muy costosos, pero al final de todo es una responsabilidad de cumplir con la ley. Y el detalle es que existen diversas formas de poder evadir esta situación. Los inhibidores de señal no afectan también a la población cercana de las cárceles, que es la que se opone en algunos casos, y decir, nosotros tenemos derecho a tener nuestra señal de internet, por ejemplo, o señal telefónica, y por tener una cárcel aquí cerca, nosotros nos bloquea la señal. El problema es que para ellos se bloquea, y a veces para el mismo personal penitenciario, pero los privados de libertad adentro siempre tienen espacios donde pues técnicamente no logran inhibir la señal. Y eso ha pasado, a mí me pasó cuando existía todavía la única cárcel de máxima seguridad en Fraijanes 1. Nosotros hacíamos algunos operativos ahí y cuando nos dábamos cuenta, los privados de libertad estaban tirados en el piso hablando por teléfono. Resulta que 15 centímetros del piso arriba, el inhibidor no funcionaba. No funciona. Entonces así, sucesivamente, en una oportunidad también, en un centro carcelario, yo tenía unos expandieros que peleaban una Bartolina. Yo decía, ¿por qué si esta Bartolina tiene las mismas dimensiones, es el mismo, la misma capacidad y es lo mismo estar en esta Bartolina o una habitación que en la otra de la esquina? Hasta que alguien, un informante interno me dijo, mire, es que este privado de libertad le está peleando aquí a Bartolina porque ahí sí hay señal. Vamos a ver, yo entré a un teléfono y fui a probar y ahí estaba la señal completa, y en el resto de Bartolina no había señal. Entonces hay cuestiones técnicas que no funcionan. Tal vez, no sé si los inhibidores son de mala calidad o realmente no están aplicando correctamente esto. Al final, los privados de libertad están 24/7 buscando, porque también están los amplificadores de señal, y así como entra un teléfono, entra un arma, entran objetos prohibidos o ilícitos a los centros, es fácil entrar un router y ampliar la señal, o la cobertura, o conseguir dispositivos que les permitan tener siempre señal. Se jalan la señal de un vecino. Es que también, digamos, todo es integral, ¿verdad? Porque nunca se debió haber permitido construir alrededor del centro penitenciario, pero como es propiedad privada, ¿cómo se iba a prohibir? Todas las cárceles deberían de estar en otro lado. Pero bien, ¿por qué le estamos dando importancia a esto? Ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, ¿cuántos de ustedes no les han vendido dólares por WhatsApp? ¿A cuántos de ustedes no les han ofrecido entrar a un programa de asociaciones de beneficencia para que done un tema? Que done un poquito, done 100 quetzales, 200 quetzales a la obra social que estamos haciendo. ¿A cuántos de ustedes no los han llamado para extorsionarlos, para amenazarlos, si no depositan en tal cuenta o algo por el estilo? ¿Cuántos de ustedes no les viven hackeando, como decimos nosotros, las redes sociales? Pero peor aún, ¿verdad? Desde ahí se dan las órdenes y todavía con el descaro de que maten a fulano, graban cuando están matando al fulano y se lo mandan al jefe que está adentro, ¿verdad? Entonces por eso estamos dando tanta importancia todos a este tema, y se la venimos dando desde el 2009. Tuve el gusto de estar presidiendo el Congreso de la República. Después vino la famosa ley Tigo, que sirvió para otra cosa menos para bloquear las señales. El anuncio a cada rato se da, y los jefes de la mafia en este país siguen estando adentro usando los seguridad. Siempre encuentran un rincón, una montañita, y la corrupción, me imagino. Pagan para bajar la palanca o algo. Es otra parte, sí. Por ejemplo, cuando están funcionando, hay funcionarios penitenciarios que se les paga, los privados de libertad. Mira, aquí hay 2,000 quetzales y bajar la palanca para que el inhibidor de señal se quede sin energía. Bajarlo 3 horas, ¿verdad?
a 1500 la hora, por ejemplo. Entonces bajan la palanca y se queda. Y entonces hay señal absoluta. Y como es dentro de la ley de telecomunicaciones, obliga a que haya una supervisión de estas. Supervisión que es nula. No existe. ¿Quién va a estar invirtiendo en esto? Pero supongamos que llegara a Inspectoría General o alguna de estas supervisiones, es momento de subir la palanca y ya. Entonces son horas las que ellos utilizan para poder cometer sus fechorías y es parte de la evolución que ha tenido, porque con un teléfono celular hacen maravillas, pues. O sea, ingresar, antes en el Frejanes 1 se escuchaba que por ingresar un teléfono celular a un miembro de una pandilla pagaban 50,000 hasta 100,000 quetzales. Claro. Con ese teléfono, ese chip y ese saldo que podían tener en ese teléfono, ellos extorsionaban a una infinidad de personas. Ahora lo hacen de diferentes modalidades, porque han incursionado en el tema de la estafa y el engaño, por ejemplo, ¿verdad? Que muchas personas eso ya no lo denuncian o simplemente es un delito menor al tema de la extorsión y les tiene igual repercusiones económicas a las estructuras criminales o las pandillas. También nace otro grupo que son los famosos imitadores, que aprendieron el calor de las pandillas y que ahora también, de acuerdo a esa comunicación, hacen el sistema de la extorsión. La típica de ellos es llamarle a alguien, como hay forma de poder, por medio de aplicaciones, saber a nombre de quién está guardado un número de teléfono, entonces ya sabe. Por ejemplo, si buscamos en un buscador de identificador de llamadas de un teléfono, de un smartphone, claro, me aparece, si a usted lo guardó alguien como Roberto Alejo, entonces cuando yo marco el número, yo no sé su número, pero si marco el número me aparece Roberto Alejo, entonces yo le llamo. Mira, Roberto, fíjate que a mí me están pagando para hacerte daño, pero si no querés, mira, nosotros somos dame buena tanto onda, y no te con hago 2,000 quetzales que nos deposites, y te voy a decir quién está pagando para que te haga daño. Lo que esperan es que deposites esos 2,000 quetzales. Hay personas que si escuchan más de 30 segundos, caen en la trampa y depositan hasta más cantidades. Y así sucesivamente diversas modalidades que han caído entre la estafa y el engaño. Y ya hasta da pena irlo a denunciar, ¿verdad? Pero nos da vergüenza ir a denunciar que caímos otra vez en una estafa, un engaño. Bueno, pero todo aquí el tema, Norman, es las maras siguen mandando en ese país. Eso fue el poder para lograr que hubieran 20, ¿verdad? De los cuales han regresado 6. Y se dice que esos 6 salieron a componer sus cosas y ya compuestas de regreso porque estaban más seguros adentro que afuera. Sí. ¿Verdad? Trabajan con más tranquilidad, hasta más barato, no tienen problemas con su vida, y afuera tienen que tener más guardaespaldas y ser custodiados, el color de andar todos tatuados, en fin, todo eso ya vimos que está controlado. Increíble, el Lobo estaba en esa cárcel donde se fueron los 20 y él mismo pidió que lo sacaran de esa cárcel cuando llegó el Procurador de Derechos Humanos y los funcionarios, así que esa cárcel no servía, que regresaran al Lobo a la otra y de verdad no servía y se escaparon 20. Pues parecía que el Lobo no se quería ir, maneja las cosas mejor, desde adentro, ¿no? En realidad, el SMUT tampoco se va. En nuestro sistema penitenciario, prácticamente los privados de libertad que no se van es porque no se quieren ir. De verdad. Y le puedo hablar casi de los 23 centros carcelarios. Lo que pasa es que andar huyendo o fugado no es libertad tampoco. Claro. Dos, dentro de la cárcel ellos tienen seguridad gratis, tienen un espacio gratis, controlan sus negocios desde ahí. Entonces, la situación de la fuga de los 20, que no fue que los sacaron uniformados, que no fue una gran coordinación. ¿Cómo fue esa fuga? No, eso es por la corrupción institucionalizada que existe en el sistema penitenciario. El personal penitenciario cobra por todo y por nada y tiene salarios que no son dignos definitivamente. Desde el 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los policías penitenciarios y los policías nacionales civiles de Guatemala son los más mal pagados. ¿Y qué ha hecho el Estado para poder buscar de alguna manera un mejor perfil y una mejora o dignificación para ellos, ¿verdad? Entonces, total de que estos cobran por todo y por nada, cobran por un ingreso de cualquier cosa. Entonces, cuando se les presenta la oportunidad de una fuga donde les van a dar X cantidad de dinero, se hace. Entonces, estos hicieron una prueba en el 2022, se fugan 4 de esa misma cárcel y se fugaron de la misma manera. Lo sacaron en vehículos de los mismos funcionarios penitenciarios
Y los mismos funcionarios penitenciarios. Era mucho aparato involucrar policía, involucrar MP, eso es mentira. Que uniforme, que un busto. Eso es mentira. O sea, los únicos que tienen el control general de un centro penitenciario son el sistema penitenciario. Y que me vengan los funcionarios que estaban de turno ahí, que me digan, es que no, nosotros no nos dimos cuenta, no sabemos. Imposible que saquen a un privado de libertad sin consentimiento del funcionario penitenciario. Eso es imposible. No. Y solo ellos sí lo pueden hacer. Entonces ellos saben cuándo, ellos saben cómo cortar el cable para que las cámaras no estén grabando, ellos saben en qué momento pueden salir, qué horario, en qué vehículo lo pueden sacar. Si yo salgo como funcionario penitenciario en mi vehículo y los demás que están en la puerta son guardias, o sea, mira, vos voy a ir a comprar unas pizzas, dame chance, ya regreso y ahí te traigo una. Y no sabe que en el baúl... O sea que los guardias van y vienen, sí, no en importa. El baúl llevo 2 privados de libertad de máxima que se querían fugar. Que iban en el baúl. Que estos definitivamente lo que fueron a hacer, o sea, ¿por qué se salieron? ¿Por qué querían ir? Era a lograr pelear esos espacios, y por eso es esa ola de criminalidad en los últimos meses, que se da cuenta, a pelear, porque ahora, dentro de la evolución de las pandillas en nuestro país, ya no son solo asaltantes, motocicarios, ya no son solo extorsionistas, estos ya tienen negocios, y ahora uno de sus negocios más rentables son los famosos puntos de distribuciones de drogas, que antes los tenían carteles, capos, en diversas zonas, que no van a mencionar nombres, pero de la capital y de algunos departamentos del país, que ahora las pandillas se dieron cuenta que ellos también pueden, que ellos tienen el poderío armamentístico, operativo, personal, que no está lejos. Vean hoy en las noticias recientemente el allanamiento en la zona 18, donde encuentran armas largas, sofisticadas, nuevas, para francotirador. Ya grande, o sea. Sí, que pueden ser amenazados, simplemente son colaboradores de la pandilla, pero que al final nos demuestran el poderío armamentístico, el poderío económico que la pandilla ahora tiene. Porque no les hemos tocado sus finanzas. Entonces estos 20 tenían que salir a ordenar, les estaban robando el mercado. Ahí está. Porque cuando ellos entraron todavía no eran los dueños de la distribución de la droga. Hoy las maras son las que distribuyen la droga en sus barrios. Controlan el transporte público. Ya no solo la extorsión para entrar. Ahora ya no hay extorsión en los transportistas, ya no pueden entrar. Yo acabo de ir a una colonia donde por poco no entro, ¿verdad? Porque cuando llego hay talanquera, ¿verdad? Y resulta que las maras son las que piden el DPI y cobran la entrada a la colonia, ¿verdad? Solo de ahí ya estaba yo, ¿verdad? Pase adelante, se iba lejos, o sea, seguía en el podcast. Y muchos creen que a estos pandilleros pues, tenemos que ir a buscar allá a las guaridas, en aquellos asentamientos donde nadie entra. Pero déjenme decirle que muchos de ellos ahora están en los residenciales más prestigiosos de nuestro país. O sea, no está lejos de que cualquiera de nosotros tengamos de vecino en nuestra colonia residencial a un marero, porque tienen esa capacidad económica. Yo, dentro de la propuesta, decía, hubiéramos aprovechado la ley antipandillas para poder endurecer más las penas y todos los condenados por el delito de extorsión, que les cayera el tema de la extinción de dominio, para poderles quitar o golpear las finanzas. Es que lo hicimos con la ley de antiterrorismo, la ley de lavado de dinero, golpea las finanzas, entonces ya se detiene y dice, bueno, no quiero perder todo lo que tengo, lo que he logrado hacer, siguiendo delinquiendo. Entonces, de alguna manera logramos minimizar un poco el efecto de la comisión de estos delitos. Pero no, esta extorsión y esos temas no aplica a la ley de extinción de dominio. Sí, hay que tocarle la bolsa a la gente. Bueno, miren, entonces, ordenando los temas. Uno, indiscutiblemente tenemos un problema que en Guatemala se vuelve a largo plazo, porque se vuelve de años lograr construir una cárcel de máxima seguridad. 2, vamos a construir una cárcel pequeña comparada con los 20 y pico mil que tenemos. Probablemente 5, 10 haya que meter a una cárcel distinta de los 26, pero vamos a construir una de 2000. O sea, ese tema es terrible. Pero también me llama mucho la atención decir que se adueñan de los centros penitenciarios. Digamos, hablábamos fuera de micrófonos del caso de Escuintla. Cuéntenos, Marlon, un poco qué pasó ahí en Escuintla, porque digamos, Escuintla no estaba entre los primeros lugares de violencia. Hoy, después de la capital, Escuintla es el segundo. Segundo lugar, correcto. Y tiene que ver con esta historia. Tiene que ver, mire, en 2017 en Escuintla, Escuintla tiene 2 centros carcelarios. La Granja Modelo Rehabilitación, que es de cumplimiento de condena, donde llega de todo. Y está el Infiernito, que ahora le llamaron Renovación 1. Bueno, este centro tenía albergado diversos privados de libertad.
cuando se viene a incursionar en el 2017 el nuevo modelo de gestión penitenciaria, que es un nuevo modelo muy efectivo, pero muy oneroso, y van y llevan a 70 mujeres al centro de Fraijanes 1, el único centro con características de máxima seguridad que teníamos en Guatemala. Y dicen los privados de libertad del barrio 18, miren, trasládenos para Escuintla, quítenle el infiernito, saquen a todos ellos y mándenos a nosotros ahí. Hicieron un show donde sale el Smurf en un camión amenazando de muerte. Cuando los pandilleros van a hacer algo, no andan ni amenazando, o se amenazan, lo hacen. Eso fue solo un show para cubrir que ellos prácticamente lo que hicieron fue comprar el centro de operaciones que fueron a montar al infiernito. Eso fue lo que hicieron ellos. Se van 160, 180 privados de libertad, líderes del barrio 18, a montar su centro de operaciones en Escuintla, que era un territorio prácticamente virgen para las estructuras criminales de pandillas. Y con ellos se va todo su grupo de operadores. Se van a vivir a Escuintla, soldados, chequeos, toda la gente que operaba en el tema de cobro, extorsión y todo eso, y van a rentear a todo el mundo a Escuintla. Y si ustedes ven las estadísticas del 2017 a la fecha, va en un aumento constante la criminalidad en Escuintla, porque ellos fueron a centrar su centro de operaciones. Claro, entonces digamos ese tema de decir vamos a mandar al barrio 18 Escuintla porque es la de máxima seguridad, así los apartamos de los demás, así no se matan entre ellos. Mejor como Bukele deja que se maten entre todos ellos, es un relajo. Eso es lo que opina la gente, ¿verdad? Pero hay que contar la verdad. Y lo que hacen es ir a montar su centro de operaciones y eso es lo que provoca que se vayan mareros y sus familias a vivir a Escuintla, todos los operadores, y entonces desde el centro penitenciario de Escuintla, desde Renovación 1, se maneja la criminalidad de Escuintla. Y Escuintla se vuelve, después de la capital, el lugar más peligroso de este país. Así es, correcto. ¿Verdad? Yo tenía una duda, digamos, si hablamos de estas historias viendo el libro, por ejemplo, si no logramos bloquear la señal, deberíamos con las requisas encontrar los celulares y con eso debería ser suficiente, pero leíamos ahí en el libro historias de las requisas. A ver, compártanos alguna norma que veamos por qué no resultan. Es ese compadrazgo que existe entre los funcionarios penitenciarios que han adoptado una forma de vivir de acuerdo a lo que genera estar en un centro carcelario. Yo hice una encuesta en el 2016 donde el 65% de los funcionarios penitenciarios que entran a turno van sin un quetzal en la bolsa o van con una economía muy limitada para esos 8 días de turno. Pero cuando salen de descanso, salen con plata, de haber ingresado ilícitos, de que les regaló el privado de libertad, etc. Entonces, yo una oportunidad, mi primera experiencia, mi primera requisa trabajando en el sistema penitenciario, siempre me gusta contarla porque sirve de experiencia y que la hagan propia las personas que nos ven. Le digo al jefe de seguridad, que sería mi brazo derecho en temas de seguridad del centro carcelario: mire, vamos a hacer una requisa en determinado sector, alístese a los guardias. Se alistan todos, caminamos, llegamos al sector, según yo era una sorpresa, salen todos, y cuando hacemos una revisión de más de 1 hora, buscando ilícitos, buscando caletas, donde tenían escondido algo, no encontramos nada, absolutamente nada. Bueno, dije yo, qué raro, porque aquí teníamos que encontrar, porque yo tenía información que ahí habían teléfonos y algunos ilícitos. Entonces, 15 días después hago la misma operación, solo que le digo al jefe de seguridad: mire, fíjese que nos pidieron apoyo en otro centro aquí a la par, alístense los guardias y vamos a ir a apoyar. Cuando ya estaban listos, doy la vuelta y agarro para el mismo sector donde habíamos hecho la requisa anteriormente. Sorpresa, ahí encontramos más de 40 teléfonos, encontramos bolsas con marihuana, botellas de whisky, encontramos una infinidad de ilícitos. Sí. ¿Qué pasó ahí? Claramente hay una comunicación constante de los funcionarios penitenciarios que avisan al privado de libertad para que use sus mejores caletas donde guardan todos sus ilícitos. Y, dígame, tal vez no hice la experiencia un mes después, pero seguramente esos teléfonos volvieron a ingresar. Volvieron a ingresar. Así como funciona el sistema. Es que digamos, si nos ordenamos. 1, infraestructura, ¿verdad? Estamos mal en tema de infraestructura.
vamos a estar mal por muy buenas intenciones que este gobierno tenga. El problema que ha sido que no lo construye ahí, que está muy cerca de no sé quién, pues, si los centros ya están metidos, las colonias ya rodearon los centros en todas partes. Sin embargo, al fin se logra, ahí lo están construyendo, se va a terminar cuando el gobierno ya se vaya. Y apenas es uno para, ¿cuánto? Para 2,000 personas, ¿verdad? Tenemos un problema de infraestructura. Dos, tenemos un problema de corrupción, ¿verdad? Incontrolable, totalmente incontrolable. El pretexto, porque realmente hablamos de que es un pretexto decir, es que me amenazan a mi familia. Bueno, entonces no se meta, ¿verdad? Si usted sabe que siendo guardia penitenciario van a amenazar a su familia o algo, no se meta, pero se meten porque al final es un gran negocio como parte de la corrupción incontrolable que hay en este país, ¿verdad? 3, el hacinamiento, ¿verdad? Eso provoca, ni siquiera quiero hablar de todo, porque viene desde violaciones, tratos inhumanos, no tienen dónde dormir, la comida no alcanza, los mismos detenidos privados de libertad temporalmente o en definitiva son los que venden la comida que el centro les lleva ni la usan, ¿verdad? Solo sirve para otro tema de corrupción que es la de nunca acabar tampoco. En ese tema es impresionante, ¿verdad? Pero además de todo ese tema, en el libro hablamos de un tema importante, ¿verdad? Y es ese tema de la evolución de las maras, cómo han cambiado, ¿verdad? Ya no es el marero tatuado. Háblenos, Norma, un poquito más de esa evolución de las maras, porque a mí me da pánico y yo creo que la gente tiene que estar informada, tiene que estar precavida del tema. Sí, lo que pasa es que ahorita aquí cerquita en la vecindad tenemos un país pequeñito que nos ha dado un ejemplo de cómo trabajar este tema, ¿no? Lejos de cualquier crítica, como le decía, si es autoritario, dictador, lo que sea, ha reducido la criminalidad a su mínima expresión en El Salvador. Entonces, cuando hacen esto lo hicieron de una manera bien efectiva, muy integral, construyeron lo que necesitaban y el tema ya era las pandillas. Entonces, ¿por qué me voy a esta situación? Que cuando ven esto en El Salvador, que lo declaran terroristas y ser terrorista es delito y si perteneces a una pandilla y tenés tatuado el barrio 18 MS, automáticamente vas a la cárcel. Esto les funcionó en El Salvador. Entonces en Guatemala lo que sucede es que ahora los pandilleros ya no se están tatuando, porque tienen un temor a que venga a suceder esto. O sea, las pandillas, por ejemplo, ahorita que estamos en un año preelectoral, un candidato que diga va a combatir la criminalidad y que se asemeje a lo que quiere hacer hizo Bukele y quererlo hacer en Guatemala, seguramente las pandillas le van a tirar durísimo a este candidato, porque incluso las pandillas dentro de su evolución o nuevas tendencias, ahora están incursionando en la política. Bueno, interesante esto, porque, bueno, los pandilleros hoy ya no se tatúan, ¿va? Los que ya tienen tatuajes pues ya lo tienen y no están buscando cómo borrarlo. Existe maquillaje, existe alguna cuestión quirúrgica para poderse empezar a borrar los tatuajes, porque se prevé que ya pues no es para ellos es ponerse a la luz. Entonces es una situación. Otra, el poderío armamentístico, el poderío económico que ellos sostienen. Ya no están viviendo en esos lugares, sino que ahora ya viven en las colonias igual que cualquier ciudadano normal o con un poder adquisitivo elevado. Entonces, y la incursión de la política, yo siempre sí menciono esto porque ya están entrando a esas tomas de decisiones y de poder. Interesante, a mí me pasó en el 2014, estudiantes para aspirantes a agentes penitenciarios, encontramos a uno que tenía tatuado el 18 aquí atrás y iba a ser un futuro guardia, fue expulsado. Futuro guardia del sistema penitenciario. O sea, ya estaba incursionando en las filas del sistema penitenciario. No dudo que dentro de la Policía Nacional Civil ya hayan personas que tengan nexos, sino que sean pertenecientes también de las pandillas. No digamos en otros estratos de poder, por ejemplo. Entonces, esta evolución que han tenido las pandillas le ha permitido, de acuerdo a la economía que ellos manejan hoy, a poder optar por posiciones de poder donde no necesariamente vamos a tener que ver un pandillero tatuado, claro, ¿verdad? Sino que necesariamente tienen también profesionales ya a su servicio, abogados, litigantes. Que trabajan para las maras. Que trabajan directamente para las maras. De ahí es que puedan abrir las cuentas bancarias sin problema, empleados bancarios que ya trabajan para las maras, no necesariamente tienen que ser mareros, trabajan para ellos, les pagan bien. O sea, ya es un crimen organizado
no, digamos, no compite con el narcotráfico, son socios del narcotráfico, Sí. ¿verdad? Ya son socios de la clase política porque, digamos, no se puede entrar al barrio a hacer campañas sin permiso de las maras. Entonces ya las maras forman parte de la estructura del partido. A la que terrible. Terrible, ¿Verdad? ¿para hacia dónde vamos? Aparte el tema de comercio, ¿verdad? Porque nosotros usamos mucho el limón, que es lo que nos queda más cerca y que conocemos mejor. Pero ahí, digamos, hay que pagar para entrar si uno no pertenece a la colonia. Dos, no se puede movilizar adentro si no usa los tuk-tuk, que son de las maras. Ya no hay tiendas de barrio, ellos son los dueños de las tiendas de barrio o trabajan para ellos quienes atienden las tiendas de barrio. Hablábamos con los distribuidores de gas, las dos empresas mexicanas ya no entran a esa colonia, ya la distribución de gas está en manos de las estructuras mareras. Vimos cómo ese señor ya grande era el distribuidor de armas y no necesariamente tenía que ser madero, es parte ya de una estructura que va creciendo, ¿verdad? Las empresas de internet, ahí en esas colonias no figura Tigo, claro, sino que tienen sus propias empresas de internet que ya son controladas directamente por los mismos pandilleros. Entonces esto les genera un ingreso económico extraordinario, se volvieron empresarios ahora también. Claro, y no necesariamente ilegales, ¿verdad? Pues No, pueden armar su empresita de internet y amenazan a los de las otras dos empresas. Ahí anda una queja, vamos a tener que entrevistar. Ahora que se vino el mundial, seamos francos, ahí está la queja de que solo tenemos dos empresas de internet y que la culpa es del gobierno anterior que le dio la última frecuencia, no fue abierta la subasta, se la dio a estos dos, pero también, digamos, ahí estaban los diputados que están citando a los de la CID. Hay empresas de internet propiedad de los maderos que trabajan con licencia y permiso de la Superintendencia de Telecomunicaciones, por ejemplo. Sí, a ese nivel, a ese nivel. ¿Qué hacemos, Norman? Esto sí es integral. Yo creo que, yo sí tomo mucho el ejemplo de El Salvador, aunque no es un copy-paste como tal, pero tiene que llegar a nuestro país un gobernante que se tome personal el tema de la seguridad. Si no se lo toma personal, no vamos a poder hacer nada. Yo tuve una plática en las elecciones anteriores de 2023 con un candidato presidencial que tuve la oportunidad de darle una disertación del tema carcelario y me dice, mira, dame las soluciones, pero no me pidas más presupuesto. Decime qué podemos hacer en los primeros 100 días sin que me pidas más presupuesto. ¿Qué podemos hacer? Y digo, está bien difícil porque al final el sistema penitenciario tiene un presupuesto que solo le alcanza para su funcionamiento. El director general del sistema penitenciario actualmente tuvo una gran oportunidad. Después de las fugas, lo citaron al Congreso. Y yo vi diputados indignados por la situación de la fuga y por la situación de la criminalidad de nuestro país. Y le hablaban al director general, jefes de bancadas, donde le decían, mire, ¿y cómo se fugaron? ¿Y por qué? Y que usted cobra extorsión también, la talacha, que no sé qué. Y yo dije, si yo hubiera estado en la posición de ese director general, en medio de todos los jefes de bancada, los hubiera dejado que todos se desahogaran y que hicieran su show político que hacen, porque muchos lo hacen por directamente un show y otros tal vez lo hacen por una verdadera preocupación, porque esto es alarmante. Y me hubiera pedido la palabra de último y decirle, señores diputados, con esa indignación que ustedes me hablan es lo que yo necesito, que ahora ustedes me prueben un presupuesto para el sistema penitenciario y que construyamos la infraestructura penitenciaria que se necesita, porque por ahí tenemos que comenzar. La infraestructura penitenciaria es obsoleta, no hay control, entonces necesitamos infraestructura. O sea, pero no la que están haciendo, porque mire, ves, ¿qué pasó con esta cárcel? Va a costar 1.000 millones de quetzales. Vayan a investigar la cárcel de que hizo Bukele para 40.000 privados de libertad. Su equivalente en quetzales fue 1.200 millones de quetzales. O sea, por 200 millones más nosotros construiríamos con una empresa como la que construyó la cárcel del Secot en Guatemala, una igual, para 40.000. Ahí nos caben todos. O sea, por supuesto, no va a ser los protocolos de máxima seguridad para todos los privados de libertad porque hay niveles de peligrosidad, pero a los más peligrosos los necesitamos tener así 24/7, con vigilancia 24/7, con protocolos. Y lejos de cualquier... Y lejos de cualquier... Y lugares donde construir, por supuesto que hay. El Estado no debe ir a preguntar si quieren o no quieren. Debe de ir y construir la cárcel. Mientras esa cárcel se construye... Pero eso digamos que va a ser a mediano y largo plazo. Aquí solo... yo estoy como aprendiendo un poco el funcionamiento en esa área, que el mío ha sido parlamentario y ahora de comunicación política. Pero digamos, solo elaborar un evento
subir las bases del evento, sacar el evento a licitación, aguantar la pequeña política de la oposición, conseguir después el presupuesto, en el presupuesto de ingresos de la nación, y arrancarlo, ya se fue más de un año. Sí. ¿Verdad? Si le ponen fe y corazón al tema, ¿verdad? Eso es de muy largo plazo y la criminalidad sigue subiendo y ya sabemos, ojo, sabemos todos y todas que es por las maras, que estamos en manos de las maras. Aquí viene el narcotráfico y tiene que venir a pedirle permiso a las maras para distribuir el tema. Aquí, digamos, se meten a hacer política para el trasiego, para pasar por Guate. Pero para venderla aquí, tiene que estar en manos de las maras. Sí, pues. Imagínense ustedes qué poder. Para venir a matar a alguien, porque hemos tenido ya casos públicos donde de afuera vienen a matar. Bueno, ahí Carretera El Salvador era extranjeros matando a otro extranjero, ambos por drogas, y ya sabemos que le tuvieron que pedir permiso a las maras, y les dijeron que no, y pues tuvieron que ir a matar a Carretera El Salvador, porque ahí no había territorio de mar. ¡Qué terrible! ¿Ah? Así. No se vale, de verdad, que estemos en manos de las maras, que lo sepamos y que seamos tan tibios como país. No estoy peleando con el ministro de Gobernación. Él pareciera que sí está peleando conmigo, que nunca ha querido venir, pero digamos, yo ni siquiera lo conozco, pero no se vale que si ya sabemos que estamos en manos de las maras, ya sabemos que meter a las maras a prisión es peor todavía que lo que hacen afuera, ya sabemos que no se están tatuando, ya sabemos que se están asociando a las estructuras comerciales, industriales, que tienen gente colada en la policía, en todas partes, que es difícil el tema. No tengamos un tema como nación, inclusive nosotros como ciudadanos. Ya la población aprendió a vivir con las maras, bajo el régimen de las maras. Total, ahora ni siquiera les aumenta el costo de vida, ¿verdad? Porque transporte público no hay en la capital y las maras les están dando el transporte público, ¿verdad? Correcto. Qué terrible. Bueno, entonces, mire. En el corto plazo. De verdad, sí. Entonces, de verdad, sí se puede construir. Se puede construir. Incluso este gobierno ha tenido la mejor oportunidad porque lo iba a hacer con el cuerpo de ingenieros. Claro. Entonces la plata ahí está. Si la plata ahí estaba, es de empezarlo a ver, pero yo creo que no sé si se asesoran mal o simplemente o lo hacen ya conscientes de que las cosas no se hagan. Yo no creo que esa cárcel de Izabal se vaya a construir. Se va a terminar el gobierno y esa cárcel no se va a terminar construyendo y perdimos 4 años más para construir infraestructura de verdad adecuada. Ni siquiera era para 2.000 privados de libertad, eso no hace nada. Es que yo vi seguir con lo mismo. Anuncia que van a construir la cárcel y automáticamente le cae toda la oposición al ministro, atacarlo para que no la construya, le caen los vecinos en un departamento que está tomado por el narcotráfico y todo se atrasa, ¿verdad? Y así le entramos a todo. Yo creo que no medimos la corrupción como es, ¿verdad? Yo estoy segurísimo que todos, y ese gobierno vino a descubrir ese tema, la corrupción es 3, 4, 5, 10 veces más grande de lo que creíamos. La verdad que sí. Está a todo nivel y nos para cualquier intento de cambiar las cosas, desde infraestructura, toma de decisiones. Aquí todo está, ¿verdad? No logramos ni siquiera, cooptado la palabra. No hemos logrado ni siquiera el tema de la clasificación de la basura porque nos salieron manejados por los alcaldes, seamos honestos, los alcaldes no quieren hacer vertederos, mire el problema que hay, o sea, es un desorden, una anarquía, y a mí lo que me preocupa es que mientras seguimos desordenados, seguimos peleándonos entre nosotros, la clase política no se pone de acuerdo, no hay una política de Estado que le dé continuidad, gana un gobierno de derecha, se va, viene uno de izquierda, viene uno sin ideología, ¿verdad? Las maras se organizan, ¿ya? Se modernizan, ¿sí? Se van evolucionando, se asocian a los mismos empresarios, se asocian al crimen organizado, toman el control del sistema penitenciario, se autoprotegen en el sistema penitenciario y desde ahí, ¿verdad? Ejecutan todo y nos tienen de rodillas. Uf, qué resumen tan largo y tan fuerte, pero así es, no quiero poner en boca suya lo que yo dije. Yo me hago cargo de lo que estoy diciendo, pero digamos, yo quería platicar con alguien que más que con quien hizo ese libro de El infierno, ¿verdad? Del sistema penitenciario, ¿verdad? Sí, y se convierte en un infierno porque recuérdese que dentro de la cárcel nadie estamos exentos de pisar un día una cárcel. Ajá. ¿Verdad? O sea, entonces yo estaba cerca, por ejemplo, una vez por un accidente de tránsito estuve cerca de irme a la cárcel y la cárcel
inicialmente hay un libro de Darío Melossi y Massimo Pavarini, Cárcel y Fábrica se llama. Es histórico, un libro que los invito a... Cárcel y Fábrica. Cárcel y Fábrica, de Darío Melossi y Massimo Pavarini. Y la cárcel no fue creada con fines de castigo realmente. La cárcel fue creada con fines curativos. Se supone que esas personas antisociales que cometieron un delito están enfermos, cometieron alguna acción por algún trastorno, alguna motivación, lo que sea, pero con fines curativos, darle un tratamiento, darle una rehabilitación y reinsertarlos nuevamente a la sociedad. También tenemos que definir eso, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Parece que en El Salvador lo que están haciendo es castigando a los pandilleros. No les interesa que salgan. Sí, ¿verdad? están castigando. Claro. Pero también tenemos otras personas que han cometido el único error de su vida, por ejemplo, ¿verdad? Y que sí merecen una oportunidad. Y que sí se portan bien y quieren reeducarse, rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad. Pero no se vale que no contemos esto. Caen por un accidente de tránsito, caen por violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, que ahora es lo más común del mundo después de una ley que aprobamos nosotros. O sea, no estoy peleando contra los que aprobaron la ley, sino responsabilizándome del tema, ¿verdad? Y ahí adentro, la talacha de entrada, si no quieren ser violados, seamos o violadas, si no quieren ir a lavar baños o hacer lo peor del trabajo del sistema, si no quieren dormir en el patio, porque el sistema no tiene ni siquiera techo para todo el mundo, mucho menos una cama, si quieren comer, ¿verdad? Y entonces se van volviendo parte del sistema y lo que van es, primero, no son cárceles curativas para poder volverlos a insertar, no, tampoco son cárceles de miedo, porque llegan a tener más poder que el que tenían en la calle, salen más poderosos y salen parte de un sistema o no quieren salir, ¿verdad? No quieren salir. Yo conozco varias personas, no voy a decir nombres por supuesto, que ya cumplieron la condena y dice, no, todavía no me voy porque no he vendido mi casa. No he vendido mi negocio. Conozco uno que alquilaba televisores y tenía que vender su negocio de alquiler de televisores. Eso fue ahorita. Y me voy a ir hasta después del mundial usted, porque ahorita viene el negocio del alquiler de televisores. No, hombre. Pero tampoco es una cárcel eso. Ni es curativa, ni es para regresarlos a la sociedad. Es una escuela de crimen. Ahí está el nombre. Claro, se convierte en una escuela del crimen porque entras por un delito menor y salís con nexos con narcotráfico, lavado de dinero, aprendes a delinquir otras cosas y hasta una nueva forma de vivir, porque al salir de prisión no hay ni trabajo, nadie le va a querer dar trabajo a alguien que viene saliendo de prisión, ¿va? Y lo primero que te van a pedir va a ser antecedentes penales y policiales y los vas a tener manchados. Entonces, pero sí, existen varias realidades, dentro del sistema existen varias realidades. Yo en una oportunidad, estando en Escuintla, un privado de libertad cumple y llega conmigo y me dice, mire, felicidades, se va en libertad, don Mario, mire, aquí está su libertad, llévenlo. Mire, y se me queda viendo y me dice, mire usted, me dice, yo tenía 18 años de estar privado de mi libertad, mi esposa, mi familia me abandonó. ¿Hay alguna forma que yo me pueda quedar viviendo aquí? Porque fíjate que aquí me va bien dentro de la cárcel. O sea, yo aquí... Pues allá afuera no tengo casa, no voy a tener empleo, ¿verdad? Aquí tengo mejores amistades, gano bien, más que el salario mínimo, ¿verdad? Sí. Otros, conozco casos de personas que han estado privadas de su libertad, que han vivido delinquiendo de alguna manera y que se han salido, cuando salen en libertad, salen millonarios de ahí, se quedan con negocios montados dentro de los mismos centros penitenciarios, con el punto de distribución de droga, con la venta de cigarros, con la venta de locales ahí adentro para poder subsistir, se autogobiernan, pero al final el sistema penitenciario no tiene control. Ese es el problema, que el sistema penitenciario no tiene control, porque no tiene ni el personal calificado, de verdad, es que no lo tiene. Fíjate que ahí solo entras como guardia y esa es tu única función. Ser guardia del sistema penitenciario. Nominalmente solo sos guardia y vas a tener un único salario y te van a nombrar en diferentes posiciones. Y depende de la posición que tengas. O sea que no hay carrera, no hay escalafón, no hay bonos, mucho menos protección. El bono de antigüedad del sistema penitenciario para el que tiene 5 años son 35 quetzales, el aumento. A los 10 años son 50 y a los 15 años de laborar en el sistema penitenciario tiene 75 quetzales de bono de antigüedad. ¿Eso qué refleja? Ni lo de un almuerzo.
por 15 años de trabajar en un sistema penitenciario. Entonces también, después de la infraestructura penitenciaria, necesitamos, mientras esa se construye, profesionalizar a la gente, buscar los perfiles adecuados con vocación para que vayan a funcionar al sistema penitenciario y no que digan, es que mire, ahí me da temor. O sea, le ingresé las armas porque me amenazaron que si no mataban a mi familia, por ejemplo. O sea, no es necesario eso. Pues. Mentira. No se vale que digamos no mentira, se vale. No, incluso o sea, hasta el salario no justifica. Porque yo cuando voy a entrar a laborar a una institución me dicen, mire, usted va a ganar un salario tanto. Y si yo digo, es que fíjese que gano muy poquito y por eso yo me meto a corrupción, tampoco justifica, ¿verdad? Sí. Obviamente, un mejor salario le va a promover a la persona a cuidar más su a que otro tipo de gente pida el empleo. Correcto. Aunque lo pide cualquiera, Otro porque ya sabe que va a ir a hacer cualquier cantidad de plata. Así es. Norma, qué triste, de verdad, pero es nuestra obligación hacerle saber a la población, estamos en manos de las maras. Aquí se habla de un crimen organizado desde el narcotráfico, que el narcotráfico viene de México, que las fronteras, que esto, pero al final hasta los narcotraficantes tienen que pactar y negociar con las maras que tienen el control territorial, ¿verdad? Los alcaldes no pueden gobernar si no tienen un control con las maras en sus territorios, hasta los bancos, porque han cerrado colonias enteras que ya no le pagan al banco las casas quienes se las habían comprado porque las maras invadieron, ¿verdad? Entonces los bancos tienen que pactar con las maras para que no invadan esa colonia porque todavía se la deben a los bancos. Sí. Y entonces mejor le cobran al banco un porcentaje y no hay empresa, y no se vale que no lo diga, no hay empresa en este país que no pague la extorsión, sí. Y lo han admitido los empresarios. Entonces todos somos responsables, sabemos de dónde viene la violencia, nos estamos acostumbrando a vivir con ella y atacamos cualquier decisión que tome el gobierno, por pequeñita que sea. Ojalá que la gente lea esto y conozca la verdad, que conozca el tema, pero para que les duela, es lo que digo yo, que nos duela ver cómo funciona el sistema penitenciario, que nos duela saber que desde adentro las maras toman el control del país, porque teniendo el control de la violencia, tienen el control del país. Y que esto afecta directamente también el desarrollo del país. Porque nadie va a querer venir a invertir en un país con una criminalidad como la que tenemos, con un empoderamiento de las pandillas como lo tiene. O sea, de El Salvador salieron muchos para Guatemala y aquí están hoy. Se quedaron en Guatemala porque encontraron una oportunidad. El Estado está dormido, parece. Sí, siguen graduando policías, infinidad de policías. Ahí estuvo los atentados del 18 de enero, ¿verdad? O sea, lo vulnerable que se vuelven las fuerzas de seguridad, que ahora las fuerzas de seguridad estaban con temor hacia las pandillas, porque cerraron calles para que nadie pasara por la... Si no salían a combatir las pandillas, sino cerrar país para no pasaran las pandillas. Exacto, y el poder coercitivo del Estado, ¿dónde se queda? ¿Dónde está la demostración? Es que las repercusiones que tenía que tener esto, o sea, los archivos de información policial, ahí están. No nos hagamos de la vista... ¿verdad? Ciega de que la Policía Nacional Civil tiene los archivos policiales, sabe quiénes operan, en dónde, sí, existen. El Salvador siempre los tuvo. Yo tuve la oportunidad de estar una semana en El Salvador y hablé con el ministro de la Defensa, Francis. Él nos contaba toda esta experiencia, cómo ellos, con su propia medicina, no tuvieron intervención extranjera. Ellos dijeron, señores, tenemos los archivos de información policial, ya sabemos que en la Alameda opera el líder de la clica, es Juan Pérez, alias El Gato, y que tiene esta estructura y que ahí tienen esto, lo tienen todo, nunca lo habían ido a traer ahí. Entonces dice, recogimos todos los archivos de información policial, sabíamos dónde estaban y nos fuimos con el ejército como segundo círculo de seguridad y la Policía Nacional Civil, y después la misma gente empezó a creer en sus autoridades y la misma población denunciaba. Cuando vieron que sí estaba siendo efectivo, la misma población llamaba y decía, miren, aquí hay un madero escondido, está en tal y tal situación. Llegaban, lo recogían, se lo llevaban al SECOT y nunca más lo van a volver a ver, y la gente empezó a creer en sus autoridades. Pero aquí, ¿qué pasa? La fuga de información. Nos da miedo. Yo quemo a un marero y después me tengo que esconder de todos los demás mareros que me amenazan, me persiguen, matan a mis parientes, o sea... A mí me pasa, ahorita, hace unos días, voy en la avenida Cementerio, en mi carro, después de 11 de la noche, de salir de trabajar en una de las sesiones largas que tuvimos en el Congreso, y iba en mi carro y me detienen unos policías, autopatrulla. Licencia, tarjeta de circulación, se las entrego y se tardaron mucho ahí queriéndome revisar más el carro, no llevaba nada. Y todo en mi sano juicio.
Y le digo, mire oficial, ya se tardó más de 5 minutos registrándome. ¿Por qué tanta cosa? Va, ya veo que todo está solvente. ¿Qué pasa? No, es que mire que teníamos información de que por aquí iban a estar pasando algunos delincuentes. Se nota, le dije, mire, aquí estamos en esta calle que divide el barrio El Gallito con la zona 1, la avenida Elena. Metas de aquí para adentro va a encontrar un montón de delincuentes ahorita. Aquí no va a encontrar nadie. Aquí no va a encontrar nada. Discúlpeme, pero así de tan claro y sincero son las situaciones y que la policía no quiere actuar, el gobierno no quiere actuar. Después de estos atentados que sucedieron el 18 de junio, yo hubiera esperado una policía entrando allá a las guaridas de donde estos que salieron a hacer es, porque sabemos quiénes fueron y sabemos de dónde fueron, a sacarlos de sus guaridas, a sacarles todo. Allá hay armas, hay droga. Lo que está diciendo Norman es delicado. Sabemos de dónde fueron, sabemos quiénes fueron y todo se quedó ahí. Y la policía quedó asustada. Parece que le tienen miedo en lugar de que los... Aquí me preocupa que o le tienen miedo o realmente ya están infiltrados en todas partes, que eso es peor, ¿verdad? De verdad, las maras nacieron en El Salvador, toda la gente que estaba en los Estados Unidos, salvatrucha es un término totalmente guanaco, sí, ¿verdad? Totalmente. El tema de la Mara 18, el barrio 18 no es, ahora es barrio 18, pero la Mara 18 no es por la zona 18 como la gente cree, nació el nombre también en Los Ángeles, y ahora en El Salvador ya no hay maras, hay, pero están ahí bien jodidas, ¿verdad? Se pasaron para acá, están creciendo, se están sofisticando, se están modernizando, se están reestructurando, evolucionando, y estamos aprendiendo a verlo como algo normal. De verdad no se duele, no nos duele, digamos, y no se vale que no hagamos eso. No, yo quiero de verdad agradecerle, primero que haya escrito el libro, y para que lo vean sobre la verdad, agradecerle que haya venido para contarnos esto. Bueno, esperamos, hemos invitado al ministro de Gobernación infinidad de veces, hemos invitado al nuevo fiscal para que vengan a platicarnos de lo que están haciendo, para que la gente se sienta segura de lo que está sucediendo, ¿verdad? De lo que está pasando y que vean que las cosas están cambiando. Gracias, Norma, muy amable. Muy bien. ¿Verdad? A ustedes, gracias por llegar aquí hasta el final. Yo no sé si ofendimos o no a alguien, a los maneros sí los ofendimos, vénganse por la tacita de café, ¿verdad? Hemos invitado a gobernantes para que nos expliquen qué están haciendo, queremos darles la oportunidad de platicar qué están haciendo, y a ustedes, recuérdense, ¿verdad? Aquí hay otro libro, hubo mención de otro libro, ¿cuál es el otro libro? Cárcel y Fábrica. Cárcel y Fábrica, ¿verdad? Importante, seguimos motivando la lectura de cosas fuertes e importantes, pero sobre todo motivamos a que nos enteremos de qué está pasando en este país con nuestros programas, con subir este tipo de entrevistas. Gracias, Norman, gracias a ustedes por llegar aquí. Si se ofendieron, de veras, aquí está la tacita de café. Nos vemos, hasta el próximo capítulo.